en nombre del Museo de Bellas Artes, le agradecemos que hayan venido. Para nosotros es muy lindo tener en el museo gente que venga a interesarse por el tema de arte, así que muchas gracias. Vladimir está exponiendo en esta sala, es un amigo y un artista que tiene una larga carrera, muy multipremiada. Pero sobre todo tiene también toda una faceta como educador. Él está muy interesado en temas de educación, lo que nos ha llevado a fundar la escuela de acuarela, creo que es la primera en Argentina, que se llama Tanta Tinta, que este año, ¿cuántos años? 14 años. Así que cada vez que nos juntamos hablamos de pintura, pero también por ahí discutimos y hablamos de educación, cosas que como muy interesantes en la formación de los artistas. Así que bueno, y un poco yo, cuando él me manda, le digo, ¿de qué vas a hablar? Y me dice que educación. Y el título que le puso es cómo mejorar mi pintura, así que es bastante pretencioso el título, y creo que es muy interesante para quienes justamente están en la carrera justamente de cada vez hacer las cosas mejor. Así que bueno, te dejo. Bueno, él me dijo que la charla sea corta, así que la vamos a hacer muy corta. Para mejorar la pintura, ¿cómo era? Tienen que pintar como yo. Eso es todo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar dialogando, después me voy a poner un poco más en monólogo. Así pisamos el acelerador porque son muchas cosas, pero antes de arrancar con el diálogo, quiero contarles. Quiero contarles que esto está orientado a estudiantes de arte en general. O sea, yo he dado estas charlas en universidades de arte. Me he dado cuenta que cuando iba a una escuela de arte, se sabía poco de la acuarela, entonces a veces no había tanto interés por la gramática de la acuarela. Había que hacer como un paso previo, que es darles a los estudiantes puntos de vista, no verdades, sino puntos de vista para que pudieran reflexionar con más amplitud sobre lo que estaban haciendo. Entonces, esto no pretende decir ninguna verdad, simplemente abrir puertitas poniendo nombres a cosas que ya existen y que quizás si le ponemos nombre empezamos a tomar conciencia para problematizar sobre eso. ¿Sí? Esa es la idea de esta charla, de las puertitas que vamos a abrir. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes van a decir, che, ¿por qué le pones ese nombre si esto se llama de otra manera? Sí, claro, porque cada academia tiene sus nombres, ¿sí? Como las escuelas de cocina, ¿sí? Cada academia tiene su terminología. Si vos querés cocinar, tenés que saber, por ejemplo, qué es una crème brûlée. Yo no sé. O si te dedicas a la psicología, no es lo mismo la terminología que usan los lacanianos, que los freudianos, que los junguianos, que los conductistas, etc. Y con la acuarela pasaba un poco lo mismo, y con las artes visuales pasa un poco lo mismo. Sobre todo porque además muchos de nosotros nos seguimos nutriendo de manuales que se escribieron, qué sé yo, el Retrato de Pintura de Da Vinci, y otros quieren consumir o trabajar con las pedagogías últimas, las vanguardistas, por decirlo. Entonces, a mí se me ocurrió sistematizar poniendo nombres que activen la reflexión, más allá de que esto quizá tenga ya otro nombre. Por ejemplo, cuando hablo de contraste de superficies, muchos me dicen, dominante, subdominante y acento. Sí, poner ese nombre si querés. Pero contraste de superficies o de dimensiones me ayuda a conectarlo con la idea de contrastes. Así, cuando un estudiante está hablando de contrastes, no piensa solamente en claroscuro. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a empezar comentando de eso, conversando sobre una preguntita que les quiero hacer a todos, ya que estamos entre amigos. ¿Cuántos contrastes hay en las artes visuales? ¿Me alcanza lo de la mano? ¿Cuántos hay? Nombremos algunos. Claroscuro, blanco-negro. ¿Qué dijiste? No escuché, perdón. Contraste de simultaneidad, bien, cromático. ¿Qué más? Ahí ya te metiste en el color. ¿Qué otros contrastes de color hay? Temperatura, muy bien. Contraste de formas. ¿Cuántos contrastes de formas hay? Un montón.
Perfecto. Entonces, De el tamaño, problema que tenemos... el contraste de tamaño, chico, Bien. grande. Fantástico. Grande, chico. ¿Cuántos contrastes de textura hay? Ah. ¿Cuántos contrastes de contorno hay? Innumerables. ¿Cuántos contrastes gestuales hay? De gestualidad, la huella de la herramienta. Entonces, ya aparece una cuestión acá que es, los contrastes son infinitos. Y la academia hizo mucho foco en muy pocos contrastes. Mucho foco. Entonces, vamos a tratar de analizar por qué pasó esto y cómo romper un poquito con eso. Sobre todo porque se viene a nuestras manos y a nuestra realidad una herramienta nueva que es la inteligencia artificial, que va a empezar a operar con un montón de cosas que nosotros ni sospechamos. Entonces, voy a hablar un poquito de otra cosa así gigantesca, que es el proceso creativo. El otro día hablábamos con Silvia, les contaba la anécdota de que quisimos dar unas clases de proceso creativo en nuestra inocencia, en la escuela Tanta Tinta, dijimos, vamos a preparar un seminario de proceso creativo. Empezamos a juntar material, y nos tapó el material. No hay manera de abarcar una cosa que tal como el proceso creativo. Pero voy a hacer una reducción absurda, voy a hablar un poquito acá de, imagínense que la obra es una idea, es una semilla que yo voy a plantar en una maceta. Esa maceta necesita tierra, necesita nutrientes, necesita agua, necesita respirar, etc. ¿sí? Para que salga la semillita en una planta. Entonces, lo primero que quiero poner ahí es lo más obvio que usamos en los talleres, porque recordemos que los que estamos aquí no solo somos artistas o tenemos la pretensión de ser artistas, a veces no nos animamos a decir soy artista porque nos da pudor, pero créanme que son artistas, porque supieron hacer sobrevivir a ese niño que juega, y ya solo por eso somos artistas, no necesitamos que alguien venga y nos ponga la etiqueta. ¿Sí? Por favor, no permitan eso, no se juzguen sin darse el permiso de decir sí, yo soy artista. Porque uno es artista solamente por el hecho de querer viajar y jugar con una herramienta, con una plasticidad, con una cosa que hace una imagen. ¿Sí? Esa es la definición de artista. Después veremos si al galerista le gusta mi definición de artista. Y al consumidor, o sea, al coleccionista le gusta, pero eso no hace que yo no sea artista. Pero vuelvo, retomo. Tengo esa macetita. La manera más obvia que tenemos en los talleres de crear una imagen cuando tenemos miedo, cuando el estudiante recién arranca y demás, ¿cuál fue? ¿Alguno de ustedes me puede decir, che, qué hice yo cuando empecé a pintar? ¿A dónde me tiré a buscar imágenes de referencia? Copiando. Íbamos a Pinterest en los últimos años, antes de eso buscábamos imágenes de referencia. Entonces aparecía esto, la cita, el homenaje, la copia. Y otras formas de apropiación. Entonces aprendimos a robar con guante blanco. ¿Sí? Esto de, che, esto me gusta. No estoy agarrando una foto, estoy agarrando algo que ya hizo otro artista, que interpretó una imagen, más o menos figurativa, y eso yo lo estoy reinterpretando. Entonces vamos a empezar por validar ese lugar, porque si no pareciera que si una copia es menos artista. Entonces, por favor, dejémonos de joder con esa posición de no, porque esto es una copia. Porque lo importante es habilitarnos al juego. ¿Sí? Por favor, hagamos eso. Después veremos hasta qué nivel de sofisticación llegamos, pero el puntapié, permitámonos jugar, porque no tenemos, no puedo subirme a una autopista si todavía no sé manejar un auto. ¿Me explico? Bien. Ahora bien, la otra cuestión, y eso tiene que ver con los permisos, este es un chiste que me encanta, el docente le dice está mal, y ella dice, corregir lo que estoy sintiendo. Pero, entonces es entender que durante un periodo de tiempo el docente no puede hacer un juicio de valor, da una observación que es un punto de vista, es decir, una devolución, que es una mirada posible, nunca es una corrección. Esto lo tenemos que entender los docentes, que a veces perdemos la lucidez en nuestro carácter. Hablo de esos que son malhumorados, no yo. Y
Y entender que ustedes son los dueños de su verdad. ¿Sí? Que uno... ¿Pero por qué lo digo? Porque ustedes también son docentes. O van a ser docentes el día que se animen, y a mí me encantaría que todos ustedes, el día de mañana, o hoy a la noche, se encuentren con un sobrino, con un amigo, con quien sea, y digan, che, vamos a pintar juntos. No, estás loco, ¿qué voy a pintar? Sí, vas a pintar conmigo. Y empujar al otro, inspirarlo. Vení, sé jugar. ¿De qué tenés miedo? ¿De hacer un papelón al lado mío? Soy yo, no estás delante de un jurado. Y eso, empezar desde ese lugar. Así que ya tenemos dos elementos. Darnos permiso a la cita para la apropiación, para robar con guante blanco. En realidad la palabra robar es fea, ¿no? Por eso, entender que lo que estamos haciendo es un trabajo colectivo. ¿Sí? Porque Einstein no salió de un repollo. Primero vino Newton y le dijo algunas cositas. Entonces dejémonos de joder con esto de que yo tengo que hacer autonomía, no es eso. Bien, y ahora aparece un tercer elemento que es importantísimo, que es, a pesar de que vivimos en una sociedad de consumo donde tenemos la posibilidad de comprarle a Daniel Smith, no estoy haciendo contrapublicidad, creo que están por los 350 colores. Si estaba Marty por acá le preguntaba, pero ya sabe. Y siguen haciendo, hoy nos mostraron 6 colores nuevos y ¿qué hicimos todos? ¿Por qué no me dan ese pomo? Robémoslo, ¿no? Que sorteen el pomito. Bueno, entonces queremos todos los colores. Una cosa que tenemos que tener la lucidez de hacer es la autorrestricción, es autolimitarnos, así como nuestra artista maravillosa, loca ella, ¿no? Se autolimitó a los lunares y eso, con eso, instalaciones en todo el mundo y nos rompió la cabeza. Bueno, nosotros iremos a elementos puntuales. Entonces esto es otro elemento que me parece que es importantísimo que pongamos en esa macetita donde va a estar la semilla que va a crecer. Hasta acá, 3 cuestiones que me parece que son fundamentales en cualquier proceso creativo. Y ahora aparece otra cosa que es un concepto que a mí me costó entender, que es un concepto muy amplio que manejan mucho los jóvenes, que es la performance. Y no estoy hablando de la performance como la entendimos en los años 60, sino el concepto de performance más amplio que se maneja ahora a nivel académico, que es el de la contradicción. ¿Qué es lo que me permite la performance? Que sería la maceta donde voy a meter una tierra para esa semilla. La tierra va a ser todo lo que cabe en esa performance. ¿Qué es la performance? Es entendernos como seres contradictorios. ¿Vieron que muchas veces nos cuesta perdonarle a las personas famosas que no resisten archivo? Decís, esta persona el año pasado estaba diciendo A y ahora dice B. Y no hablo solo de los políticos. Bueno, por suerte, el arte no necesita esa coherencia. Y el artista tampoco. Por tanto, aparece la posibilidad de la contradicción, la posibilidad de un montón de cuestiones incómodas y la posibilidad del sinsentido, es decir, de hacer una cosa sin saber para qué. Y esto me parece fundamental en cualquier proceso creativo. Por eso uno dice, che, no la estoy pasando bien, esto es incómodo. Vladimir me dijo que me divierte, la estoy pasando como el culo. Sí, durante un rato vamos a estar ahí en un lugar que no sabemos qué carajo es. Y quizás es un rato bastante largo. ¿Sí? Entonces no idealicemos esto de que pintar nos hace sentir que volamos y mariposas en la panza, ¿no? Pero tampoco nos pongamos en víctimas de, ay, pinté y es como un parto. Regazzoni siempre decía, no, parto es cuando una mujer pare, que le debe doler el alma y otras partes del cuerpo. ¿Qué nos hacemos? Entonces, estamos generando una creación y hay una zona que tiene eso. Y entonces aparece un concepto junguiano que a mí me parece fenomenal, que es la sombra. Es decir, todo lo que nos incomoda hablar, decir, que a veces es tabú, que a veces ni siquiera lo sospechamos que nos pertenece, ¿no? Queremos ser agradables. Yo tenía un maestro de arena que un día me dijo algo que me pareció muy cruel en ese momento, porque yo tenía 17 años, pero fue muy real. Él decía, ¿por qué te esforzás por mostrarte como un buen tipo cuando vos sos un hijo de puta? Y lo que estaba queriendo decir es, abrazar tu parte de hijo de puta para poder pintar completo, sin hacerte solo el buenito que pone
ornamentos y miren qué lindo como pinto como un niño. Él se estaba refiriendo al carácter plástico. Y me partió la cabeza, me pareció sumamente, me movilizó mucho, pero no, me parece que fue muy pertinente, ¿sí? Entonces, acá aparecen mitos y otras cosas universales que se pueden reducir a una sola palabra, que es el arquetipo. Vieron que muchas veces los estudiantes de arte vienen a nosotros, a todos ustedes que pintan, alguien que se siente más incómodo, que se siente más inseguro y dice, yo no sé, no tengo un estilo, todavía no sé qué decir, no sé qué contar. Bueno, en lugar de ir a Pinterest a pintar la plumita, y no lo digo peyorativamente, porque ya dijimos que nos vamos a dar permiso para eso, pero en lugar de estar repitiendo cosas sin saber dónde estamos, bueno, ir un poco a este lugar, ¿sí? Eso también va a ser parte de esa maceta, de esa tierra, de ese aire, de ese agua que vamos a poner para que la idea creativa crezca, para que el proceso creativo emerja, se desarrolle. Y como cualquier plantita, pues la pones y a veces es una enredadera gigante que te está comiendo la casa y tenés que cortarle algún pedazo. ¿Sí? No es que todo, ¡ay, floreció! No. ¿Sí? Pero ese viaje es sumamente personal. No va a haber nadie que nos pueda decir cómo hacerlo en realidad. Cada vez que le pedimos a un docente, y esto es otra anécdota que pasaba mucho en las clases, me decía una alumna, extraño a mi otro docente porque me decía cuándo parar. Perdóname, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a andar tijereteándote, eso es una responsabilidad tuya. Yo puedo empujarte cuando haces retranca, cuando te quedas ahí quietita y no te quieres mover, y bueno, voy a ir tirándote chispazos para ver en cuál momento la bujía hace que arranque un motor. Pero no puedo estar anulándote cuando estás en una inercia, porque no sé a dónde vas a llegar. ¿Me explico? Bien. Así que hasta acá un poco la maceta del proceso creativo. Voy a cerrar aquí y vamos a una segunda parte, que es, vamos a hablar de todo lo que pasó desde que apareció lo que yo llamo, las academias no se ponen de acuerdo sobre modernismo, modernidad y demás, pero más o menos en 1828 al 32 aparecen los primeros daguerrotiempos, la fotografía eclosiona, entra en crisis la pintura documental, o lo que llamamos verosimilitud naturalista, ya venía en crisis por otros motivos, influencias de otras imaginerías que invadían las metrópolis desde las periferias. Bueno, hay un montón de cuestiones, la ciencia del psicoanálisis, hay mucho caldo de cultivo para lo que es la pintura moderna, que sucede desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, que se inicia posterior a eso, lo que llamamos pintura contemporánea o arte contemporáneo. Pero lo que me ocupa es esas vanguardias del última mitad del siglo XIX y todo el XX, que llamamos pintura moderna. ¿Por qué me ocupa? No voy a hacer foco en cada artista, pero sí voy a tratar de analizar qué carajo pasó, qué cosas nos dimos permiso, nos permitimos para decir, bueno, esto va a ser parte de esa maceta, ¿sí? Y ya vamos a empezar a ponerle nombre y apellido a cosas que, si las reflexionamos, quizás las podamos incluir en nuestro repertorio. Porque muchos de nosotros decimos, sí, ya sé, Vladi, que te aburre el naturalismo, pero si no hago naturalismo, ¿qué hago? Y yo siempre digo lo mismo, no es que no hagas naturalismo, es que toda tu pintura no sea descriptiva como una fotografía, porque incluso muchas fotografías no son descriptivas en toda su superficie. Tienen un foco y son desdibujadas por el fuera de foco y mil otros recursos. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar las posibilidades de que, sin salir de la figuración o saliendo de la figuración hacia la abstracción, podamos incluir recursos que nos ayuden a jerarquizar el orden de lectura, que es, en definitiva, un problema mucho más grande que si algo se parece o no a lo que ven mis ojos. ¿Me expliqué? Fantástico. Entonces, este es una obra, no importa de quién, en este caso Guzmán Emilio Huáncar Llanarico, pero podemos ver que es un hiperrealista, ¿no? Pinta
Mimbre por mimbre, sombrecito por sombrecito. Acuarela. Esta charla no es de acuarela. Claro, este tipo se va a querer matar cuando vea que Picasso en 2 minutos hace así, termina su retrato y sale $2 millones. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa acá? ¿No? Empezamos a tomar conciencia de los permisos que nos dimos a partir de la invención de la fotografía. Uno de los permisos maravillosos es que el boceto pasó también a ser lo que antes era la cocina del artista, hoy es obra. Hoy, hace ya 120 años, chicos, 120 años. Entonces, está fantástico que muchos de nosotros habitemos el realismo y el hiperrealismo, pero también comprendamos que se habitan otros espacios. Y todos esos espacios yo los estoy tratando de resumir en estas pequeñas imágenes que voy a poner a continuación. Una de ellas es esta, el permiso para mostrar la cocina del artista, cómo está trabajando su cabeza cuando está yendo hacia una reducción. Y ahora iremos a una palabra clave que para mí es fundamental, que es la palabra síntesis. Exactamente. Que tiene muchas patitas. Por eso vamos de a poquito. Otro permiso que nos dimos, no solo en el expresionismo alemán, es jugar con el color local, ¿no? Lo que le pasó al Salón de los Rechazados, esto de que venían con una parte sin pintar, que se veía el cartón de fondo y decían, no, eso no, sacalo acá, terminalo y traelo. Entonces, el juego, no solo con que se viera el soporte, sino con pintar algo de un color que mis ojos no estaban viendo. Voy a pintar un perro verde. ¿Sí? Eso ya lo sabemos todos. No voy a dedicar mucho a eso porque es parte de la liturgia. Bien, otra cosa es que el color construye. Esto hoy vimos a Silvia, no tenemos ninguna duda, ¿no? El color construye. Y que hay que ser muy conocedor de lo que está pasando para reducir algo a un color sin valorismo previo y que se construya el espacio. Hay que entender qué cosas se están operando ahí. Entonces aparece el colorismo. Otra cosa importantísima es que aparece la distorsión. ¿Sí? A esto voy a avanzar en un ratito, pero como estamos haciendo un listado, otra muy importante es que el soporte cambia de forma. Ya no es un rectángulo ni un círculo, que le llamaban tondo, ni un cuadrado, puede tener formas irregulares. Y aparece el gesto matérico, ¿sí? Eso de que no se escondía con qué estaba hecho, sino que al contrario, eso se expresaba de manera exagerada, ¿sí? Y por supuesto daba lugar a la gestualidad como una forma de honestidad, de visceralidad. Esto también sucedió hace 120 años. Entonces, que el día de hoy nos sigamos sorprendiendo, entre comillas, de algo que ya está incluido en el repertorio de recursos. Y por último, bueno, no sé si hay algunos más, pero digo, este es uno muy importante, es permitirnos lo inconcluso, como parte del juego, ¿sí? Si alguien necesita saber los nombres de las obras, me van diciendo, por favor. Algunas tengo los nombres, otras no. Pero este es Charles Demuth, que es maravilloso. Bueno, y las influencias. Influencias de esto que hablábamos, las periferias en las metrópolis. África negra ecuatorial y el japonismo como dos obvias. Después hubo muchas más. Bien. Que algunas no sucedieron hace tanto, ¿eh? O sea, el japonismo tiene una presencia muy importante a partir de 1880 recién. O sea, a partir de las exposiciones universales en París. Antes no había tal cosa. Y ahora nosotros estamos como todos nuestros libros álbumes de los chicos forman parte de herencia de eso. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, con el advenimiento del psicoanálisis y de todo lo que fue la ciencia de la psicología, lo onírico, vamos a ponerle ese nombre porque tiene adentro un montón de cosas, ¿no? No solo hablo del surrealismo, ¿sí? Sino todo lo que nos permite ese mundo que no es el tonal que habitamos acá. Y por supuesto, dentro de esos permisos, lo ornamental, que habrán visto que me siento bastante identificado con ese. Claro. Entonces no podía dejar de salir de eso. ¿Cómo le llamaste al advenimiento del psicoanálisis? Lo onírico. Ah, lo onírico. Sí, porque aparece lo subjetivo
como palabras gigantes, pero después hay otras subjetividades que no son tan. Entonces, me parece que lo onírico es un poco más pertinente como tercero. Bien. Y por supuesto algo que llamamos primitivismo, que es observar cómo dibujábamos y pintábamos cuando todavía no existía lo académico. Todo lo preacadémico, que podríamos llamarle también prehistórico, aunque me parece mejor decirle preacadémico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es prehistórico. Hay un montón de expresiones que forman parte de culturas que creemos que son más primitivas que nosotros y que tenían un desarrollo de imaginería extraordinario, como ser Cayurajo en la India, todo lo que es Mesoamérica, bueno, América precolombino, ¿no? Y todavía esos mal llamados primitivos actuales, Oceanía, etc. Otra cosa que apareció, que es muy importante meter en esta lista, es el trabajo en serie, ¿sí? Que antes no es que no existiera, pero cobró una dimensión nueva. Esto de trabajar una misma cosa, un mismo recurso, una misma excusa, lo que fuese. ¿Sí? Bien. Y acá aparece finalmente la síntesis. Pero la síntesis tiene un elemento que es importantísimo, a mi criterio, que es, yo voy sintetizando un elemento hacia sus rasgos mínimos, pero hay uno o dos rasgos pertinentes que son irreductibles. Por ejemplo, yo estoy haciendo un árbol y cuando terminé haciendo un palito y un círculo, quizás ese árbol ya no es un árbol, es un chupetín. ¿Me explico? Es decir, crucé un umbral, que es el de los rasgos pertinentes. Cuando dejaron de haber suficientes rasgos pertinentes, no reconozco el elemento que el emisor de ese discurso visual quiso representar. Eso no es un problema, casi les diría que es algo maravilloso que muchos artistas de las vanguardias artísticas del siglo XIX-XX se atrevieron a hacer y que nos dejaron una obra más abierta, ¿sí? Donde ya no hay un control, una necesidad de quiero que me entiendas. No necesito que me entiendas. Tengo el coraje de pintar algo y que no te entienda lo que quiera. Es maravilloso. Dejo de subestimar a mi lector. Es como, ¿vieron esa gente que cuenta un cuento, un chiste y por las dudas te explica? Nos sentimos mal. Lo miramos como diciendo, no me tomes por boludo. Bueno, con la pintura pasa lo mismo. Yo siempre cuento la anécdota de un amigo, espero que nunca escuche esta charla, que pintó una bailarina a punto de salir a escena y en sus pies un abismo. Entonces me viene y me explica, es que tiene miedo de salir a escena. No me diga. Me peleé con un amigo, porque le dije, estás subestimando a tu lector, no me habló más. Pero después empezó a pintar de manera más compleja. Entonces, no es que la retórica no esté bien, la retórica se utiliza en la publicidad, pero en la pintura, la retórica puede ser peligrosa. Necesitamos algo mucho más complejo que la retórica, que es el simbolismo, donde aparece otra cuestión. Ya voy a ir sobre eso si nos da el tiempo, pero ya creo que fue bastante claro. Bien, y por último, algo que Nora dijo hoy en su demo, muchas veces con una palabra que yo no usaba, o yo le digo sugerir, y ella dijo insinuar, me encantó. Insinuar, ¿sí? La insinuación, ¿qué es esto de no subestimar? Obviamente, en esta obra maravillosa de Turner, está clarísimo, ¿sí? Porque aparte no le puso locomotora viniendo a primer plano, ¿no? Entonces, ni siquiera el título fue un anclaje para explicar. Él dijo, bueno, el que quiera entender que eso es un tren viniendo a toda vapor, y si no, haga lo que quiera. Eso es ese lugar del que estamos hablando, ¿sí? Bien. Y dentro de ese sugerir o insinuar aparece otra posibilidad, que es la de romper en pedazos. Es decir, destrozar eso que me esforcé tanto en copiar de manera figurativa, precisa, detallada, prolijita, descriptiva. ¿Sí? Bien. Hasta acá, obviamente, todo lo que vino a remover las vanguardias del siglo XIX. Por último, una cosa más, que es el trabajo de los tamaños. Que ya se trabajaba de manera, con tamaños muy variados antes, pero la pintura moderna nos exigió, ¿sí? Pintar grande a ver qué pasa con todo tu cuerpo cuando lo hagas. Y esto a los acuarelistas nos falta mucho. Hay varios acuarelistas que pintan en el piso, Nico, ¿no? Y hay varios más. Pero nosotros
seguramente el papel es caro, hay un motivo, pero nos está faltando un poquito eso. ¿Sí? Está bien, un rollo de papel no está económico para el argentino, pero no pasa nada, pensémoslo. Bien. Vamos cerrando esta cuestión que es el repaso de todos los permisos que nos dio la modernidad. Última cuestión sería el tema. Antes los temas, sobre todo en el davidismo, por ejemplo, eran cosas grandilocuentes, tenían que ser heroicos, tenían que ser cosas que valiera la pena contar. No podía ser una criada sacándose la ropa para dormir porque estaba harta del trabajo. No, tenía que ser algo. Y por supuesto, gracias a un montón de vanguardias, ¿sí? No hay una puntual que nombrar. Esto dejó de ser así. Entonces, nosotros podemos, con esta pequeña lista, revisar dónde estamos estancados y ver con qué punta nos sentimos motivados a encender un nuevo motor. Y no solo eso como creadores, sino como docentes o muletas que estamos ayudando a otros a caminar la pintura. ¿Sí? Esta pequeña listita que nos dio la modernidad. Cierro con el Op Art de Vasarely, que ya nos apoya en otro lugar más que son los efectos especiales, como ser la cosa cinética, etc. Hasta acá, todo lo que nos permitió la modernidad. Lo quise resumir en un cuadro, pero no lo voy a repasar porque la charla se hace muy pesada. Simplemente el que quiera le saca una foto y se lo lleva para leer en la casa. ¿Sí? Pero es un poco lo que estuvimos hablando entre esta lucha de opuestos, ¿sí? Lo que pasaba en la academia y lo que permitió la vanguardia. Que la vanguardia era una contracultura que hoy está obsoleta también, ¿eh? No es que estamos diciendo nada nuevo, pero por lo menos nos ayuda a decir, mira todas las puntitas que tengo para que esa maceta esté nutrida. Bien. ¿Cierro ya? ¿Sí, Pi? Sí. Fantástico. Bueno, hablemos de la síntesis entonces. Y esto sí lo voy a leer un poquito. Tenemos 5 cuestiones adentro de esa palabrita. Miren lo potente que es, ¿no? El concepto de síntesis. ¿Por qué no interpela tanto? ¿Y por qué cuando vemos a los artistas haciendo las demos en los festivales decimos, puta, que es infinita esta acuarela? ¡Qué maravilla! Bueno, justamente por estas cuestiones. ¿Sí? Cuando yo estoy tomando lo que está pasando adelante de mis ojos, o en la referencia, o en mi imaginación, porque muchos creamos desde un lugar que no está. Lo que estamos haciendo es generando, en algunos casos, una esencia. Estamos queriendo ir hacia algo que recién dijimos los rasgos pertinentes. Es decir, yo tomo algunas cosas que creo que le pertenecen a eso que quiero representar y lo demás lo descarto. ¿Sí? A esto, en diseño gráfico, le llaman grados de iconicidad. No importa, no lo vamos a ver. El que quiere lo googlea después y aparece, por supuesto, el rasgo pertinente como elemento fundamental. Pero en ese esencial también quiero reducir, es decir, sacar lo que considero accesorio. Y en ese reducir aparece la necesidad de jerarquizar para ordenar. Porque si yo pongo todo, no tengo jerarquía. Entonces necesito jerarquizar. Bien. Aparece la palabra que dijimos recién, ¿sí? Insinuar. ¿Sí? No subestimo al lector. Y para no subestimar al lector, yo necesito hacer un trabajo detectivesco, pero al revés. El ojo del observador va a ser un detective que va a ir buscando indicios. Acá hay una boca. Uy, es un pez. ¿No? Pero no vi el pez de entrada. Me fui acercando. Ahí hay un pez. Estoy jugando. Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, los niños hacen este recorrido de una manera mucho más genuina, ¿no? Ven un libro y mientras nosotros vemos la imagen típica de la familia en el sillón, el niño vio el gato jugando con el ovillo de lana y nosotros no lo vimos porque ya forma parte de la familia en el sillón. ¿Me explico? Funcionamos con esos estereotipos que nos hacen agilizar nuestra percepción, pero nos estamos perdiendo detalles. Por tanto, sugerir es también parte de eso de jerarquizar, que vean el ovillo y que vean el gato antes de ver el estereotipo de la familia en el sillón.
Descomponer, por razones obvias, necesito dejar de subestimar a mi lector, entonces voy a partir en pedazos, voy a romper en pedazos. Y para poder romper en pedazos, tengo que entender qué es eso. Analizar etimológicamente es eso, corto pedazos y hago como una introspección, reviso, ¿sí? La imagen que a mí me quedó de la palabra analizar es muy cruel. Nuestros docentes, cuando yo era chico, dormían a los sapos para hacerles una disección y mostrarnos cómo funcionaba su sistema digestivo y esas cosas. Eso es analizar, cortar en pedazos. Pero la más poderosa de estas 5 cosas es la interpretación. Es decir, esto que decíamos de la apropiación. Por eso me parece fundamental que podamos tener esta lista de patitas para saber qué condimentos estamos usando en nuestra cocina como creadores. Cuando ustedes están por hacer un huevo frito, dicen, bueno, ¿le pongo sal o pimienta? O pruebo con miel. Ahí estoy decidiendo algo que es personal. Por eso está bueno tener esta listita de lo que acabamos de ver, de lo que nos habilitó la modernidad. ¿Sí? Bien. Entonces, la síntesis es el umbral en el que yo digo, casita, línea de horizonte. Mira, acá hay otra cúpula y acá hay una ventana. Y con poco me armé toda la escena. ¿Sí? Ese umbral. Y acá, Olegario Ubeda Sánchez, con los pinceles, hace una pinceleta así, hace un hachazo de pincel, edificio. Punto. Donde cayó, quedó. Síntesis. Y esto ya lo conocemos, Picasso y la reducción. Las maneras que tenemos de reducir son infinitas, porque hablamos de que eran muchísimos los contrastes, ¿no? Bueno, conciencia de eso y ver de qué manera yo hago esto. O sea, es un ejercicio maravilloso que nosotros como estudiantes de arte hagamos algo así, pero olvidándonos del buey de Picasso. Porque si no vamos a hacer lo que hacía Picasso. Y para olvidarnos del buey de Picasso tengo que poner en jaque un dispositivo, perdónenme las malas palabras, pero es para que se despierten un poco. Un dispositivo puto que es el lápiz. El lápiz es un dispositivo entre muchos. Entonces vamos a pensar por qué ese lápiz nos está condicionando hacia la línea de contorno. Bien, vamos para ahí. La línea de contorno, la línea neta, nítida, que tiene 2 bordes duros, ¿sí? Un relleno en su escala pequeñita y dos paredones. Entonces, esto le llamamos cloizonismo. Pueden ser líneas más gruesas, más finas. Y nos endurece, nos rigidiza mucho. Casi todos los acuarelistas sabemos que esto es peligroso, entonces no vamos a habitar ese lugar. Salvo algunos corajudos, como alguna obra que vi por allá de Isurieta, que sabe de eso y se está divirtiendo, ya volvió. Entonces, voy a usar la línea nueva. Pero en general, si estamos aprendiendo, nos cuestionamos esto. El grabado la usa y tiene la decencia de llevarla hacia lo blanco, entonces tiene un encanto. Y nosotros en la acuarela podemos hacer lo mismo si somos muy precisos y un poco obsesivos, de dejar esa reserva de blanco. Ahora bien, ¿qué nos propone la academia como primera solución? Bueno, el valorismo, no importa si es un valorismo muy estricto, acá la hiranchela de esta iluminación me parece un poco brusca. No estabas observando mucho a la modelo. Sí, no era tal cosa, es un ejemplo. Pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora bien, ese valorismo que está observando con precisión cómo rebota la luz, la sombra, soft edge y toda esta cuestión, bueno, está estudiado en todas las academias del mundo. Así, ¿por qué nos obsesionamos tanto? Occidente se obsesionó con esto. ¿Qué nos pasó? No hubo otra manera de describir el volumen. Fantástico. Hicimos eso, ya está hecho. Ahora preguntémonos qué otras cosas hay además de eso. Y hablemos de dispositivos. Cuando todavía no existía el lápiz, nosotros
en nuestras cuevas teníamos una cosa que no era esta, era mucho más simple. Esto ya tiene un mango, una piedrita, le llamábamos bifaz. Con eso estábamos aburridos cuando llovía y le dábamos golpes a la piedra y terminábamos de armar algo que estábamos viendo en la piedra. Con sombras, con luces, ¿sí? El sobre o bajo relieve. Entonces, el dispositivo no era el lápiz. Y una herencia de eso es esta escupida de color, con una cerbatana, ¿no? Y la mano queda en negativo. De esto los acuarelistas conocemos mucho, porque nos la pasamos pintando en negativo, ¿no? En lugar de pintar esta imagen, la rodeamos de esa sombra que desvanece. Entonces, somos hábiles con el juego de lo positivo y lo negativo. Patricia es un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? Con sus flores en positivo y negativo. Nos sirve de un ejemplo bestial. Pero acá pasa otra cosa. En esta imagen podemos ver que hay algunas líneas duras, pero hay otras líneas que son, otra vez, el negativo, solo que en lugar de funcionar a partir de una sombra realista, están funcionando en todos los contornos. Por tanto, yo agarro cualquier línea y le hago un desvanecimiento en uno de sus laterales y puedo generar espacialidad, sin conocer la perspectiva, sin conocer ninguna otra cosa más que eso, que es una línea de desvanecimiento. Y con eso generé espacio, que está adelante y que está atrás. ¿Me explico? Bien. Por tanto, lo que estoy simplemente es cuestionando qué hubiese pasado si nosotros, cuando aprendimos a dibujar, en lugar de un lápiz hubiésemos tenido una cerbatana o un aerógrafo o algún elemento que generara otra cosa. Por suerte, los chicos ahora, por suerte y por desgracia, pero vamos a ver la parte positiva, no están en un lápiz, están en una pantalla con algo que hace magias diversas. Bien. ¿Por qué vamos a todos estos lugares? Porque estamos tratando de comprender nuestros aditamentos para enriquecer, para hacer que esa tierra de la maceta sea un compost con hormiguitas, con lombrices, con cosas que le hagan bien a las hormigas. Bueno, pero también dijimos que las hormigas podían hacer una parte del trabajo. Sí. Bien. No se preocupen que vamos terminando, no crean que esto es eterno. Pero me parece importante una parte que vamos a avanzar ahora, que es, tenemos nuestro soporte cualquiera, vamos a lo clásico, no importa, y vamos a tener áreas grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? Esto muchos de ustedes ya me lo escucharon. Entre esas áreas pequeñas hay algunas repetitivas como esas lajas. Entonces, en esa matriz que pongo a la izquierda tengo lo grande, lo mediano y lo chiquito. Como una manera de analizar ese discurso. Hablábamos de un ejemplo, ¿no? Contraste de superficies. Tengo lo grande, lo mediano y lo chiquito. Ahora bien, lo grande va a generar descanso. Es decir, va a ser nuestro silencio. Y lo chiquito va a generar tensión, en tanto y en cuanto sea singular o novedoso. La casa es única, es tensión. El árbol de copa es único, el pino es único, la luna es única. La piedra no es única. Hay otra piedra al lado y otra. Entonces eso, ya no leo piedra, piedra, piedra. Leo camino. Y si acá hay otro árbol, ya leo bosque. ¿Me explico? Entonces, la tensión es tal en tanto ni singular o novedosa. Y acá va a aparecer una balanza de dos platillitos que nos pone en un lado el descanso, en otro la tensión, es decir, en un lado la redundancia y en el otro la información. ¿Me expliqué? Como todas las dialécticas, si nos vamos a los extremos, a los fanatismos, tenemos problemas. Entonces, por suerte, nos enseñan que hay un tercer elemento entre estas dos brutalidades, que son los planos intermedios. ¿Sí? Entre lo grande y lo chiquito necesito lo mediano. En la gran mayoría de las cosas. Entonces dijimos que tenemos la información o la redundancia. La información es singularidad, la redundancia es unidad, es el huevo que junta la tarta. La tensión
forma parte de esta columna y el descanso de esta otra. Y acá aparece, por último, el acento como parte de esta columna y la dominante como parte de esta columna. Entonces, ¿qué dijimos que era esto? ¿Qué había entre el acento y la dominante? Subdominante. Subdominante. Entonces, eso que llamamos subdominante son los vínculos, los conectores. Si yo no tengo eso, estoy diciendo sentarse, silla, mesa, comer. Necesito los artículos, las preposiciones, necesito en mi lenguaje visual esas articulaciones, las rodillas entre el muslo y la pantorrilla. ¿Sí? Si yo tengo estos elementos, en el mejor de los casos es un listado, es una constelación de átomos, un dado, un peón de ajedrez, 2 cerezas. Y muchos de ustedes juntarán el dado y el peón porque son juguetes y las cerezas las corren. Pero si ustedes cuando eran chicos jugaban al ajedrez con su abuelo mientras comían cerezas, corren al dado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lee la pintura, cualquier cosa, de acuerdo a su bagaje cultural personal. Por tanto, es importantísimo que sepamos que esto no funciona igual para todos, la percepción. Pero sí es importante que entre lo grande y lo chiquito tengamos lo intermedio, los conectores. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Habíamos hablado de la distorsión, ¿se acuerdan cuando mostré una ahorita de Modigliani? Bueno, nuestros queridos egipcios siempre dibujaban los ojos de frente. Never in the life de costadito. No estaba. Si al artesano se le ocurría dibujar el ojito de costado, le cortaban dedo, muñeca, ¿no? En ese orden. No se hacía fuera del canon, nada. La cosa era como había que hacerla. ¿Por qué? Porque además estos muchachos iban a cuidar al faraón en el más allá. El tocado de costado siempre, los hombros siempre de frente y los pies siempre de costado. ¿Estamos de acuerdo? Mirá, qué conservetas estos egipcios. Bueno, hoy nosotros hacemos lo mismo. En las academias nos enseñan la figura humana como si todos midiéramos lo mismo. Y yo digo, puta, ¿cómo se nota que no viajaste en el avión con mi cuerpo? Me la paso mal, salvo que tengan la decencia de ponerme en la puerta, porque además soy un rata que no quiere pagar la primera, ¿no? Pero seguimos teniendo estos cánones, seguimos enseñándoles a nuestros niños. Ahora bien, la perspectiva nos sirvió, por supuesto, fue maravillosa y sigue siéndolo, y el que quiera evitarla, que la evite. Ahora, el que hacía esta mesa, para muchas culturas, esta mesa está mejor parada en el piso que esta. Porque tiene 4 patas iguales, ángulos de 90, es más fácil de escribirla, y esta no. ¿Sí? Y si acá hubiese una calle con una cabecita hacia arriba y otra personita hacia abajo, y vos se la das vuelta al niño, te dice, no, porque pasa un auto y le pisa la cabeza. O sea, los niños hasta cierto punto siguen en este lugar, y es muy válido que así sea. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no voy a tachar esta, pero voy a habilitar esta y voy a habilitar otra más que ya la habíamos puesto en Modigliani, que es la mesa hecha de cualquier manera. Porque yo lo que quiero es contar la historia de este tipo al que lo dejó su mujer y está triste y borracho, pidiendo pistas. Entonces, ¿qué tiene de maravilloso esto? Bueno, lo visceral, ¿no? Habíamos dicho que empezamos a contar algo desde lo morfológico. Desde hace 32.000 años, y podríamos ir más atrás, hasta la invención de la fotografía, más o menos nuestra cultura trazó una línea recta, diciendo hay que ir hacia la pintura documental, porque era una necesidad. Pero hace 140 años ya, esto entró en jaque y tenemos que empezar a preguntarnos por qué seguimos habitando en la naturaleza. Bien. Vamos al lugar, a pedacitos de lo que estamos trabajando en Tanta Tinta para contarles así como pequeños destellos, que no sé si son muy lúcidos, pero a veces nos ayudan en las clases. Imagínense que un estudiante queremos ponerlo a trabajar con esto de los contrastes y demás. Le podemos enseñar una receta muy sencilla, este triángulo hacia abajo, estos 2 triángulos hacia arriba, el óvalo, una medialuna y 2 parches, y es un
una síntesis de un rostro, una síntesis de un rostro. Una receta. Las recetas son peligrosas, tienen un montón de cosas, pero también empoderan al estudiante. Dicen, ya sé hacer una carita así de chiquitita con un pincel. Entonces, ¿qué pasa? Después, hacen esa carita en una cabecita, en una silueta, y lo demás, a meterle danza, a hacer lo que quiera, ¿sí? A meterle pólvora, a hacer explotar la acuarela. Mientras observe una cierta claridad acá y un negativo, voy a poder jugar. Entonces eso me va a habilitar, pasa, por acá tenemos. Me va a habilitar a tener un espacio en el que yo puedo experimentar con un anclaje figurativo, que es la parte en la que va a haber una decodificación, y un lugar de silencio enriquecido por el accidente. Es decir, estoy aprendiendo a escuchar en lugar de imponer. Estoy aprendiendo a no necesitar el control. Estoy aprendiendo a dejar de subestimar a mi lector. Y que se entienda hasta ahí. Que se entienda una parte y la otra no se entiende. Y van a aparecer un montón de cosas en esa ejercitación que nos va a parar a todos en un lugar de mucho poder. A mí me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces un estudiante cualquiera, cuando necesita trabajar el contraste de superficie, trabaja muy bien los acentos, trabaja bien los planos intermedios que dijimos que eran conectores, y en las áreas grandes no sabe qué carajo hacer. Entonces, o dejamos todo blanco o ya no sabemos. ¿Y qué pasa? Tenemos que empezar a problematizar sobre cómo hacer para que ese silencio tenga su riqueza sin dejar de ser redundante, pero que tenga algo, esa riqueza de bajo contraste, porque donde subió su contraste pasó a ser acento. ¿Me explico? Entonces noten ustedes cómo estamos hablando de cuestiones que nada tienen que ver con que si la mano tiene 5 dedos, si tiene proporción. O sea, toda la problemática de la academia está puesta en un cajón y estamos hablando de cosas que son fundamentales para la construcción de un discurso visual, para ordenar, sin pararnos en nada que tenga que ver con la verosimilitud. ¿Me explico? Bien. Bueno, estamos cansados, queremos ir a cenar. ¿Cómo? Eso de Nico, por supuesto. Perdón, arriba dice Darío Persicayo. Pero casi todo lo que tengo es Nico. Miren esta imagen, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esta imagen? ¿Alguien sabe qué significa? Pelo. Pelo. ¿Y ahora qué significa? Pelo con pulga. Entonces, el anclaje figurativo resignifica, ¿no? Es una patada en la retina que nos abre la semantización. Y cuando un estudiante aprende a hacer algo simple, después hace cualquier forma y vuelve a meter eso. Imagínense una serie de ustedes en la que agarraron una pinceleta así, mojaron en 3 colores y hicieron ¡fa! Y agarraron otro papel, ¡fa! Y otro papel, ¡fa! Y después vienen con un pincelito y hacen en todos un arbolito con una siluetita. A ver dónde lo pongo, acá. Y ya tengo una excusa para divertirme como loco. ¿Por qué? Porque estoy separando anclaje figurativo, áreas intermedias, porque esto no es todo igual. Tengo lo grande, lo mediano y lo chiquito. Entonces estoy aprendiendo en algo súper simple una problematización. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo foco, y cierro porque es un montón de información, en cómo trabajar una escalera de ejercitaciones en las que el estudiante con muy poco esfuerzo llega a lugares muy apetitosos, ricos, sabrosos. Que diga, uy, qué bien que la estoy pasando. ¿Con qué poquito? Esto es un trabajo colectivo. Yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de docentes que nos hacíamos brainstorming y creábamos ejercitaciones de estas características, estábamos enloquecidos, diciendo, uy, con qué poquito, mirá cómo se divierten. Pero todos los ejercicios que a ustedes se les ocurran, nos lo pueden facilitar, nos lo cuentan en un video, lo que ustedes quieran. Porque docentes somos todos podemos enseñar al otro. Ya lo vimos en las demos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No estamos solamente viendo cómo pinta, estamos escuchando cómo el otro nos comparte. Entonces los invito a que nos hagan estos videos y nos lo manden, van a ser sumamente
aprovechado, le vamos a sacar todo el jugo. Abro la sala de preguntas y seamos conscientes de que ya están con hambre, así que los que quieran irse y demás se sienten en total libertad de hacerlo. Muchísimas gracias por la atención que han tenido. Cuando mostraste esas figuras geométricas y dijiste, hiciste una raya y dijiste, este es el anclaje. No sé, ¿Cuál imagen? en unos videos anteriores que pasaste, cuando empezaste a hablar de anclaje, mostraste, y yo digo, entonces, ¿cuál fue el anclaje? El anclaje sería donde la vista se va a ir. ¿Dónde vas a depositar la mirada? El anclaje figurativo es cuando vos tenés un discurso visual en el que estás tratando de decodificar qué significa. A veces es todo abstracto, pero ¿qué pasa? Nosotros el cerebro tiene una capacidad de ver donde no hay, que se llama pareidolia. Entonces vemos en las nubes una abuelita cargando una bolsa, ¿no? Eso, a veces nosotros podemos, esto que decía Nora, insinuar sin completar, ¿sí? Solamente la sugerencia. Y el otro va a reconocer eso, va a reconocerlo en tanto traiga de su bagaje. Porque si yo pongo una letra china, a vos no te va a generar nada. Al chino sí, va a decir, mira la puteada que me está diciendo el chino, ¿no? ¿Me explico? Por tanto, tiene que ver con qué traemos nosotros. Pero el anclaje figurativo es justamente en un recorrido en el que no hay tal cosa. Hay un caos. Y estamos buscando un orden. Y a eso nosotros le llamamos anclaje figurativo. Porque no hay figuración en el gran desarrollo de ese discurso visual. Y va a haber una parte decodificable. Que decimos, esto quiere significar tal cosa. Y se está utilizando muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos no sentirnos subestimados. Lo necesitamos. Y además, nos sorprende mucho más una acuarela en la que el agua pintó que una acuarela en la que el pincel pintó. Es decir, nos sorprende mucho más el lenguaje accidental que el lenguaje gestual o el lenguaje descriptivo. Nos genera mucha más, no sé cómo explicarlo, hay un placer. Sí, nos emociona, nos conmueve. Vos que has estado así frente a tantas obras de tus alumnos, digamos, vos podrías sintetizar esta idea de decir cuando una pintura a vos te gusta, que estás frente a la obra de un alumno, y algo que digamos, ¿qué cosas tomás así? Que decir, ¿por qué no te gusta algo? ¿Por qué te gusta algo? ¿Cuáles son los elementos que vos tomás? Personalmente, claro, personalmente. Me estás metiendo en una trampa, porque yo dije hace un rato que el docente no debe hacer un juicio. Sí. Pero a vos te pasa, digamos. Por supuesto. Pero más allá de que te pase, tenés que tener la lucidez de no comunicarlo. No, sí, por supuesto. Porque, o si querés se lo decís en confianza. Tengo un montón de alumnos que me miran como dicen, le decime si te gusta o no. Entonces le digo, no me gusta, pues me gusta. Y seguramente habría un montón de argumentos por los cuales puedo defender si me gusta o no. Pero lo que sí necesito es decirle, ¿y qué te importa si no me gusta? Quiero decir, el hecho de que a mí me guste o no me guste no tiene nada que ver con que esté bien o mal, o sea una obra que tenga potencia plástica, o es una idea que si la alimentás va a crecer hacia un lugar. Tiene que ver con la primera imagen que vos mostraste, que era el pintorcito, que se le acerca a una persona y dice no me gusta, y el otro dice no te metas con el sentimiento. Por eso te pregunté, a nivel personal, vos, como profesor que has visto tantas cosas, ¿qué cosas apreciás o qué cosas te sorprenden en una obra y qué cosas realmente detestás? ¿Querés que corte la grabación ahora? Ahí tenés una respuesta muy válida. Me rompe soberanamente las bolas cuando no se miman con buenos materiales. Porque se están censurando la posibilidad de la investigación en todas sus posibilidades expresivas. Cuando te estás
nosotros decimos restringite, ¿sí? Limitate. Sí, pero una vez que conoces las posibilidades. ¿Sí? Entonces, si no tenés la más pálida de lo que va a pasar con todos estos materiales, estás con un único papel, bueno, vas a parir conejos de colores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién me va a tapar la boca con respecto a eso? Una vez fui a la India, en el 2009, y los papeles que usaban esos muchachos eran decadentes, ni siquiera llegaban a papel de acuarela, era una cosa horrorosa. Y hacen unas obras fenomenales. Y me taparon la boca. O sea, y por ahí un alumno sigue trabajando toda su vida con un papel XL y hace unas cosas impresionantes. ¿No? Entonces, ¿quién soy yo? Mirá hasta qué punto. ¿Me explico? O sea, me sale por los poros decirle comprar un papel como la gente. Pero estoy equivocado. Pero estoy pifiándola. Porque el otro en su restricción, en su limitación, quizás genera algo. Vamos a ir más allá. El arte contemporáneo, muchas veces decimos, hacemos un juicio. Mira, el chanta $600.000 en una banana pegada con cinta. Sí, pero la verdad es que nosotros estamos censurando una idea que después puede ser un trampolín para que otro genere una idea que sea maravillosa. Entonces, porque cada tanto alguien en eso que llamamos arte contemporáneo hace una cosa que le abre la cabeza a todo el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero yo no tengo esta lucidez todo el tiempo. Soy un cabrón que muchas veces llega al museo y sale a la puta que me parece. Pero trato de no hacer eso delante de un estudiante, porque la verdad no está bueno. Bueno, entonces otra pregunta, ¿qué te conmueve en el arte? Bueno, la milanesa me conmueve. Yo me doy cuenta que, por un lado, estamos todos muy acostumbrados a esta paja intelectual, ¿no? Respecto de andar hablando del arte, cuando tendríamos que sentirle punto. Por ejemplo, yo veo obras de Marcelo y me conmueven, me encantan y digo, qué poquito, hijo de puta. Y después hablo con él y lo veo un tipo complejo. Digo, ¿cómo habrá hecho para ir hacia un lugar así? ¿No? Entonces, me trato de meter en su cabeza charlando con él y puteando y discutimos bastante. Y en esa discusión me pongo todo el tiempo incómodo. Ahí hay un placer. Entonces vos me dirás, ¿qué te conmueve? Bueno, obviamente, en la observación hay un primer disfrute. Y después está esa cosa de, quiero hablar con el que lo hizo. Quiero ver cómo piensa. Sí. Nos encantaría hablar. Yo, cuando se murió Borrarena me lloré muchísimo. Y Lux, ni te cuento lo que lloré delante de su tumba. Porque me quedaron charlas por tener con él. Estaba enojadísimo el que se había muerto. Porque me había prometido que íbamos a charlar de cosas importantes. Entonces, y yo eso no lo voy a traer de nadie. No puedo ir a otro y decirle, che, ¿qué querés que decía Lux? ¿No? Entonces, qué bueno que tengamos acceso a nuestros genios cotidianos. ¿No? Que podamos ir a preguntarle a Marcelo. Pero, si no lo tenemos a mano, bueno, tendríamos que lucurar, tendríamos que hacer esto que hice recién, que es partir en pedacitos y ver con qué patitas construimos qué, ¿no? Con qué cosas metemos en esa maceta. La verdad no sé si respondí la pregunta. No, que cuando Marcelo recién te preguntaba qué haces si decís me gusta o no me gusta. Yo creo que decir me gusta o no me gusta, en todo caso no es tan grave. Y yo creo que en general, yo por lo menos trato de frente a la obra de cualquier otro artista, en todo caso decir eso, me gusta o no me gusta. Bien. Lo que me parece que está fuera de lugar es decir, esto es bueno o esto es malo. Sí, esto está mal. Esto está bien o esto está mal. En todo caso, uno puede hacer un aporte desde la técnica, una sugerencia de cómo mejorar esa obra. Digo, a mí me parece que pasa más por ahí, que yo creo
docente puede decir esto me gusta o esto. A mí esto no me gusta tanto. Creo que eso sí. Igual el arte es así, posibilidad. Hay una discusión que tuve hace mucho con Bea Strugo, y yo sigo para más o menos esa misma postura, que es, a mi criterio todos nosotros somos artistas. Todos nosotros somos artistas, nacimos artistas, y lo puedes ver en cualquier niño que no fue contaminado por la actitud de alguna docente que le dijo no, la casita se hace así y el arbolito se hace así. Si no le arruinaron el cerebro pautándole el error y diciéndole recetas, ese niño tiene una creatividad a prueba de balas. Siempre cuento la misma anécdota. La niña que está pintando, la maestra dice, ¿qué está pintando? Estoy pintando a Dios. Vamos a pintar a Dios y nunca nadie vio a Dios. Bueno, esperá 5 minutos que termino y te lo muestro. ¿No? Eso es el niño creando. No es que tiene un ego de, ay, yo sé pintar algo que los demás no. Es, yo estoy pintando lo que es. Ojalá pudiéramos recuperar eso, pero la verdad es que nosotros nacimos con esa capacidad y después la podamos. Y ahora tenemos que ver si nacen herramientas nuevas para que volvamos a tener esa capacidad. Si después le damos bola a una galerista que dice, no, tu obra es una mierda, no la vamos a colgar. Y bueno, o buscás otro galerista o le crees a ese galerista. Y lo mismo con el docente, que será más o menos lúcido. Y lo mismo con tu marido, y lo mismo con tu mujer, ¿no? Porque siempre tenemos a alguien al lado que nos enriquece o nos boicotea. Sí. Pero lo elegimos nosotros, hagámonos responsables que estamos parando la oreja para que el otro venga a darnos. Y con esto, si quieren cerrar eso, las libertades no se piden, se toman. Más zurdo que eso. Cerramos. Gracias.